A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento que termine todo tu sufrimiento. En el nombre de Jesús, amén. A ti que las Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Sanidad Interior, Sanidad del Alma. Hoy vamos a tocar un tema importante, un tema que es necesario para nuestra vida, que es el rechazo. Nosotros en nuestra vida hemos sido rechazados de una u otra manera. ¿Estemos conscientes de las consecuencias de las heridas del rechazo o no? Y este es un tema sumamente difícil, ya que unos se dan cuenta y otros no. El rechazo puede empezar en el vientre de la madre, cuando uno o ambos piensan en abortar, o no quieren que nazca. Cuando los padres tienen un preferido entre los hijos también es una parte del rechazo, o cuando el matrimonio va camino a la separación, o cuando es tanto el afán de los padres en sus labores que no tienen tiempo para el hijo. Y estas son algunas de las puertas dejadas para la actividad demoníaca actúen y a su vez dejen problemas en lo personal. Yo, por ejemplo, voy a contar algo así de mi testimonio personal. Porque elijo este tema yo porque, bueno, es un tema que me toca muy personal. Atando cabos, en los años, a medida que fui hablando con mi madre, fui armando toda la historia verdadera de lo que fue la parte mía importante del rechazo. Mi mamá fue una madre soltera, estaba enamorada de mi padre, que a su vez mi padre estaba casado y tenía un hijo, ya mayor que yo, por supuesto. Pero ese hecho de que mi mamá le haya dicho que estaba embarazada creó una situación bastante fuerte. En mi padre casi la dejó. Ella vivía casi con su pancita en Lavallol. Y cuando fue a tenerme, me tuvo en el hospital Cosme Agueich. Es un hospital que está en Buenos Aires, entre la provincia y la capital, sobre todo en la capital, da espaldas al puerto, por lo tanto soy un porteño. Pero cuando mi mamá me tuvo, y ya de esto pasaron 64 años, estuvo sola. Y me contaba que ella miraba por la ventana y estaba mi padre en la calle. Y mi mamá estaba en un segundo piso, conmigo en brazos, recién nacido. Y mi papá estaba ya en la puerta, como a unos 100 metros de distancia. No quería entrar, no quería verme. No quería hacerse la idea de que había sido padre y que había tenido un hijo, de que no era su matrimonio. Así que a medida que fui pasando el tiempo, fui creciendo, obviamente sufrí los rechazos que más adelante vamos a ir hablando. Pero el primero y el fundamental de todo ello fue ese, el rechazo en mi nacimiento. Y a pesar de que sí lo tuve como padre, dejó ya, después él había dejado su matrimonio, entró en conciencia, dejó su matrimonio anterior y nos llevó a vivir a los 21 días después de yo haber nacido a un barrio llamado Oxú y nos metió en un conventillo en aquel tiempo. De ahí nos mudamos a otro conventillo a pocas cuadras donde estábamos y ahí transcurrí
mi infancia, mi adolescencia. Y en ese transcurso sufrí muchos rechazos, porque es lo que tiene este tema del rechazo. Cuando comienza, si uno no se libera, va a seguir teniendo producto de ese rechazo. Y con eso otros más, ¿no? Con eso es otras cosas más que vamos a tocarlos en otros temas. Pero bueno, el tema era contar el testimonio personal como para que tengan idea de cuánto puede afectar un rechazo. En lo personal me afectó en las relaciones de la juventud, en la escuela, me afectó en lo social. La única persona que tenía al lado mío era mi mamá, mi papá, aunque trabajaba todo el día, nunca lo tenía presente. Estuve haciendo natación, fui campeón de natación, waterpolo, y no tuve la presencia de él. Y en ninguna manera pude estar acobijado por sus consejos. O sea que dentro de todo, la única persona que estuvo al lado mío fue mi mamá, que es como toda madre. Lo último que puede hacer una madre es olvidarse de un hijo. Así que bueno, pero esa era una parte de la historia. Después hay otras que son maldiciones generacionales que en realidad van ocurriendo, que lo vamos a ir hablando más adelante, porque por ejemplo al ser un papá adúltero en la relación, él se había casado pero había sido adúltero con mi mamá, originó un divorcio. Ese divorcio me originó a mí en mi primer matrimonio un divorcio, y si yo no lo hubiese cortado esa maldición, ese divorcio seguía ante mis hijos. Pero bueno, es un tema que vamos a tocar más adelante y es más profundo. Así que ahora vamos a tocar en lo que es el rechazo, pero en la parte general. Y esto forma también un problema, porque en lo cristiano, como yo, esta forma es parte de la razón de no tener la posibilidad de ser usados por Dios. No porque Dios no quiera, sino porque el enemigo trabaja de tal manera que nos cierra toda posibilidad de imaginar, proyectar, hacer, querer, tener ganas. Así que bueno, este es un tema muy importante que hay que tener en cuenta. Y esto no solamente para quien no conoce a Cristo. Esto es para cristianos, para no cristianos, para líderes, profetas, maestros, doctores en teología o lo que fuere. Es para todos en general. Porque si uno no es libre, si uno no es sano, no puede hacer la voluntad que Dios quiere que hagamos, porque siempre tenemos un yugo, una cadena, una atadura, una ligadura, algo que nos frena, algo que nos corre de lo social, algo que nos corre de lo laboral, algo que nos corre de del estudio. A veces uno se pregunta ahí, pero ¿cómo es que no llego? Y yo hago fuerza y nunca llego y siempre me faltan 5 para el peso, o junto plata y nunca, o trabajo todo el día y nunca me alcanza para nada, parece que cayera en un bolsillo roto. Hay un montón de situaciones que si no las sabemos discernir en estos tiempos, vamos a caer en que vamos a estar atados, no libres. Y la idea de mi señora y mía en sanidad del alma es que seamos libres de todo tipo de atadura, de esas ataduras que son generacionales y no nos damos cuenta. Por lo tanto, esa es nuestra misión, poder dar charlas, dar clases o hacer un feedback entre nosotros, que podamos hablar sobre esto y que atender a cada uno, porque mi señora y yo estamos convencidos, muy convencidos, que si sanidad del alma se
se entregara desde el principio, desde el comienzo, en todo tipo de iglesia, iría mucho mejor la conducta cristiana. ¿Por qué? Y porque hay muchos factores. Primero, uno de ellos, y lo más importante, es que hay que saber prestar oído para escuchar al que viene, que tiene problemas, y saber preguntar qué le pasa. No saber que si le gustó la danza, la adoración, si le gustó el pastor, le gustó el líder. No. Lo más importante es saber cómo vino esa persona a pedir el amor de Dios. Dañada, lastimada, sin respeto, sin seguridad. Es muy importante la sanidad. Así que hay que tener en cuenta que nosotros tenemos las necesidades básicas, que hay que saberlas respetar. Y son las necesidades de las que nos satisfacemos, que son el amor, el respeto, la seguridad y la aceptación. Calculemos esto, que si tenemos amor, o nos dieron amor, vamos a tener respeto por otros, o van a tener respeto por nosotros. Si tenemos amor y respeto, vamos a tener seguridad, que es importante, seguridad en el estudio, en el trabajo. Y cuando tenemos amor, respeto y seguridad, es firme que vamos a tener aceptación en lo social, en lo familiar, en lo estudiantil, en lo laboral. Ahora sí, cuando algunas de estas son violadas, estas situaciones son violadas por trabajo externo, y cuando se recibe un rechazo, deja un gran vacío de amor. Ahora, ¿qué creen ustedes que esto genera de por sí el rechazo? El rechazo de por sí genera un montón de situaciones que a veces uno no lo tiene en cuenta porque cree que es algo normal, pero no lo es. Esto crea depresión, soledad, desesperación, pensamientos suicidas, obsesión por el sexo o frígidos en el área sexual. Tienen deseos y pensamientos de estar sexualmente con personas del mismo sexo. Tienen sentimientos de culpa y de condenación. Están enojados, tímidos, avergonzados y crean venganza en ciertas situaciones y celos. Son rebeldes y son desobedientes. Ya está. Hay mujeres que quedaron embarazadas inclusive por violaciones, incesto, adulterio, fornicación o sexo no deseado. En cualquiera de los casos, la madre genera un rechazo al embarazo y los niños pueden sufrir ese rechazo, aún en el vientre de la madre, porque ellos son seres espirituales y pueden percibir todos los problemas emocionales de su madre. Ustedes saben bien que si al bebé lo acarician, al bebé le cantan, tocan un tema musical, tienen movimiento, bueno, ellos perciben todo. También perciben el momento angustioso que lleva la madre, o el rechazo del padre, o el rechazo de la madre. Hay varias etapas en las cuales se puede recibir un rechazo. Y yo considero que son 6 las etapas. Por ejemplo, en la edad prenatal, como veníamos hablando recién, que es la edad antes de nacer. Cuando está en su embarazo, cuando quedó embarazada la madre, antes de nacer sucedieron un montón de cosas. Por lo tanto, en la edad prenatal, como ya les dije, puede ser rechazado. La segunda es en la edad de la niñez, cuando crece, cuando va creciendo. La tercera es la pubertad, lo que sucede entre los 12, 13 años aproximadamente. En la edad de la adolescencia, que ese sí es un factor muy importante, porque ahí es el fin de la infancia y empiezan los cambios, porque no es ni adulto ni chico, y ya ahí empiezan los conflictos. En la edad adulta, donde está el pleno desarrollo físico y mental, y en la edad del matrimonio,
Y en el matrimonio algunos rechazos pueden suceder por sumisión, por temor de perderlo o perderla, produciendo abusos y a su vez aceptando los abusos. Así que bueno, esto sería la parte general y normal de los temas del rechazo. Ahora vamos a ver quién en la Biblia, en la palabra de Dios, fue rechazado y cuántas veces. Yo voy a dar algunos versículos, vamos a hablar y sobre estos versículos vamos a ver cómo se originan los rechazos que acabo de nombrar. Uno de los tantos que fueron rechazados es David. Él fue rechazado por su padre. En el libro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 11, dice así: Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta ovejas. Terrible descripción del padre con respecto a él, pero hay una razón, porque ahora lo vamos a hablar, pero hay una terrible descripción del menosprecio. Ese que cuida las ovejas no está bien por el padre. Ya le voy a explicar por qué el padre dijo eso. Porque al igual como me ha pasado a mí, en el Salmo 51, 5 dice así: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Claramente anuncia que fue un hijo no deseado. Por lo tanto, el padre lo tenía ahí. Y ese que apacienta ovejas. También fue desechado por Saúl, el rey. En 1 Samuel, capítulo 18, versos 6, 7, 8 y 9, dice así. Y es muy claro esto, quizás no tenga mucho por qué explicar, pero el rechazo fue directamente al rey. El rey y David estaban muy ligados entre ellos. Y David iba a la batalla con el rey Saúl. Y en el verso, en el 18, 6, 7, 8 y 9 de 1 Samuel dice así: Sin embargo, cuando las tropas regresaron, después que David mató al filisteo, de toda la ciudad de Israel salieron las mujeres a recibir al rey Saúl, cantando y bailando alegremente con panderos y platillos. Y mientras cantaban y bailaban, las mujeres repetían: 1000 hombres mató Saúl y 10.000 mató David. Esto le molestó mucho a Saúl y muy enojado dijo: a David le atribuyen la muerte de 10.000 hombres y a mí únicamente la de 1000. Ya solo falta que lo hagan rey. A partir de entonces Saúl miraba a David con recelo. Es un versículo muy claro de lo que dice, de lo que es la envidia y el rechazo. Después sucede que Saúl, ya por mayor cantidad de celos y rechazos, le tira lanzas para matarlo y demás. Pero bueno, ahora vamos a ver la otra parte de David. También fue rechazado por los hermanos. En el libro 1 Samuel 17, 28, dice así. Y aclaro, antes de comenzar la lectura. Este fue un momento en que David iba a llevarle comida a sus hermanos que estaban en batalla, que le dijo el padre, pero también que llevara comida al capitán para que los ayudara a los hermanos a estar mejor. Pero bueno, los hermanos estaban viviendo un pre-batalla. No podían ir a combatir contra Goliat porque tenían miedo. Y entonces ahí el hermano Eliab, en 1 Samuel 17, 28, le dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién dejaste aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido.
¡Wow! Terrible fue eso. Eso en realidad fue un enojo, un celo, un rechazo para que no esté ahí, porque ¿cómo podía estar ese que no era el hermano de él, sino era el hermanastro, estar ahí, en medio de esa batalla? Y sabemos bien que fue el vencedor ante Goliat. Después, cuando Grandi se casó con la hija del rey, su esposa lo vio entrar a David cuando él traía el arca. Y obviamente David entró de una forma no natural y no convencional, que es haberse despojado de toda su vestidura como rey para poder entrar bailando y danzando, porque él ya traía el arca donde estaba la ley, estaba el maná, y él quería que eso estuviera en su reino. Así que en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 16 dice: Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba, danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Obviamente que eso tuvo sus consecuencias, ¿no? Porque ella no pudo tener hijos, nunca más. Pero a su vez, el rey David había sido menospreciado por su esposa. También fue menospreciado por su hijo Absalón. En la 2 de Samuel 15:14 dijo: Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: Levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Estos son algunos de los acontecimientos que pasaron con David, que a pesar de ser el más conocido, el más renombrado, aún por los que no leen la Biblia, saben quién fue David. Pasó por una etapa de rechazos tremendos. Pero ¿qué pasó? Él renunció y hablaba continuamente con Dios. ¿Y cómo se puede hacer para ser libre del rechazo? Bueno, lo primero que se tiene que entender, o lo que todos debemos entender, es que una persona que ha sido rechazada tiene que acudir a la historia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue rechazado para que nosotros fuéramos aceptados en Él. Como dice ahí en Isaías, el libro de Isaías, el profeta mayor 53, verso 3. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Un gran desprecio. Pero también su propio pueblo aquí en la tierra lo rechazó. Ahí en el libro de Juan 1:11 lo aclara muy bien. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Unos momentos trágicos, unos momentos dolorosos. Saber que él vino dejando su reino, todas sus riquezas, convirtiéndose en pobre para que nosotros nos hiciéramos ricos. Y todos aquellos que eran judíos, lo mismo los rechazaron. Ahora el tema de, en el rechazo, los demonios siempre trabajan en grupos. Y el demonio de rechazo es uno de los que abre la puerta. Abren la puerta ¿para quién? Para las huestes de maldad de una persona. Y atrae a otros diferentes espíritus que vienen a influenciar en su vida o en esa vida. Por ejemplo, al abrir la puerta aparecen los espíritus de celo, de envidia, lascivia, lujuria, rebelión
orgullo, temor, luto, abandono, tristeza, ira. Esto no significa que una persona tiene todas estas influencias, porque esto varía dependiendo del nivel de rechazo al que haya sido expuesto en su vida. Bueno, pero la pregunta sería, bueno, ¿cómo puede serse libre del rechazo? Esto es simple y complicado, o simple y difícil a la vez. Hay que estar seguro de perdonar a todos los que me ofendieron de alguna manera. Y esto es como materia prima, principal. Cuando lo tuve que hacer, yo recuerdo que me costó muchísimo tratar de perdonar a las personas. Uno puede perdonar a un vecino, puede perdonar a un compañero de trabajo, de estudios. Lo que no es fácil es perdonar a alguien de la familia, a alguien que fue querido, a alguien que mantuvo una relación fuerte. Es la parte difícil. Yo recuerdo que cuando tuve que perdonar a alguien cercano, un familiar bastante cercano, que me había dejado en la calle, tanto a ese familiar como a su marido pensé hasta en quitarles la vida, porque fue terrible lo que me había pasado. En otro momento lo voy a explicar mejor, pero después de llegar a ese punto, cuando entendí lo que era el rechazo y cuando entendí lo que era pedir perdón, porque la falta de perdón trae problemas, tuve que entrenarme mucho y hablar mucho con Dios para poder encarar a la persona y pedirle perdón a una y después a la otra persona por todo lo que yo había pensado. A pesar de que yo pude haber tenido la razón y ellos pudieron haber sido los culpables, a pesar de todo eso. Pero yo tuve que pedir perdón, primero, para quedar bien con Dios, para segundo, ser libre de toda atadura y ligadura. Y fue algo importantísimo porque hubo un cambio en mi vida. Entró más oxígeno a mi vida, entró una bendición especial y hasta mejoraron muchas de las situaciones que tenía trabadas. Así que como materia principal es perdonar a los que me ofendieron. Pero Anselmo, no sabes lo que me hizo, me violó o me pegó o me maltrató. Sí. Pero hay una cuestión que nosotros tenemos que perdonar, muy simple, porque Dios perdonó nuestros pecados, todos nuestros pecados. Clavó en la cruz el acta que estaba escrita sobre nuestros pecados. Dejó su vida Jesucristo en la cruz. Y en la cruz Él nos liberó, pero porque perdonó nuestros pecados. No los escondió debajo de la alfombra, no, los perdonó los pecados. Y si fue bueno conmigo, yo tengo que saber hacerlo lo mismo con los demás. ¿Es fácil? No, no es fácil. Parece que se te cae el mundo encima, pero después que lo haces, parece que se te salió ese peso del mundo encima tuyo fuera. Y después como segunda parte principal hay que dejar de vivir en pecado. Hay que dejar de vivir en pecado en todos, en las obras de la carne. No participar de los actos que no sean verdaderos. Hay que implementar el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, tener fe y trabajar sobre eso. Todo lo que esté fuera de eso te lleva a vivir en el pecado. Y después que estás seguro de todo esto, hay que ir y renunciar al rechazo. Perdonar a todos los que de alguna manera pusieron algún rechazo en tu vida.
renunciar verdaderamente a todos los espíritus de rechazo, el rechazo a sí mismo y el temor al rechazo. Renunciar a todo tipo de maldición generacional, hereditaria, sepamos o no lo sepamos. Yo lo pude saber base a datos de mi propia familia, pero por ahí pude no saberlo. Y tuve que renunciar a las maldiciones generacionales hereditarias que vienen a través de la línea sanguínea de los padres y de los antepasados, porque también puede venir por parte de los abuelos, los tíos, bisabuelos. Hay que hacer un reconto de todo esto. Hay que ordenarle a todo espíritu detrás de esa maldición que se vaya en el nombre de Jesús y resista porque así resistiendo en lo bueno, resistiendo, el espíritu malo se va. Tercero, renuncia a todos los espíritus afines al espíritu de rechazo. A medida que vamos haciendo este trabajo, uno se va a ir encontrando más liberados. Pero yo no sé si lo tengo. Bueno, rechazalo. Si no lo tenés, bien, y si lo tenés, tenés que rechazarlo. Los cuales pueden ser el espíritu de temor, aquella persona que le teme a todo, que no le haga mal a aquel, que no digas porque se puede enfurecer, no lo hagas en voz alta. La persona de celos, al espíritu de celos, también hay que rechazarlo, porque tener celos por algo, por alguien, eso no nos favorece en nada. La envidia, el espíritu de envidia, porque tengo y no tengo, tiene y no tiene, el espíritu de lujuria, masturbación, orgullo, luto, abandono, tristeza, entre otros. Y hay que pedirle al Señor que llene esos vacíos, que nosotros ya hicimos el descargo, que nos lo saque de nuestra vida, que ese vacío que quedó, que lo llene con la palabra y el Espíritu Santo. Para eso hay que leer, meditar, retener, ya sea que la tenga muy sabida la Biblia, porque a veces sucede que uno cuando la tiene muy sabida, cree que la tiene, pero no la tiene. O no la tenga, la palabra de Dios. Hay que acudir a ella, a la lectura, y te va a sorprender. Dios mismo te va a sorprender. Y hay que meditar, por último, en las Escrituras, sobre todo en los versos que hablan acerca de que usted es aceptado en Cristo. Por ejemplo, en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí que todas, no una, todas son hechas nuevas. Para renunciar, primero hay que entender lo que el Señor hizo en la cruz, por cada uno de nosotros. Luego perdonar para ser perdonados y pedir perdón por Él o las personas que lo rechazaron, orando fervientemente y suplicando la misericordia de Dios. Y también usando el mandato que nos legó Jesucristo, que es el echar demonios en su nombre. Y esto lo dice en Marcos 16, versos 17 y 18. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Wow! Estas son las señales que nos siguen. Estas son las señales que tenemos. Por supuesto, cada caso es personal, es individual. He dado una connotación general, pero primero investiguen por dentro cuando creen que todas las cosas les van mal. En el trabajo, en lo social,
en lo familiar. La ira, la contienda, la disensión, son términos de la carne. Y hay que prestarle atención. Porque uno dice, no, pero yo soy así. No, nunca fuiste así. Dios nos creó a imagen y semejanza. No nos hizo malos. Nos hizo buenas personas. Y si somos dañados, le hemos permitido al enemigo entrar en nuestras vidas para que nos humille, nos derrote. Y ojo, no es una cuestión de plata, porque aún el que mucha plata tiene no sabe qué hacer con su vida y su soledad. Lo he visto yo también en el noticiero con artistas famosos que no le faltaría nada. Familia tenían, plata tenían, viajes hacían, películas filmaban, pero uno de ellos se terminó ahorcando por la depresión. Por lo tanto, no crean que es un tema de plata, esto es un tema de espíritu, un tema espiritual. Y hay que hacer una oración para renunciar al rechazo generacional, que es una de las primeras materias, cuando uno conoce si sus abuelos, bisabuelos, padres hicieron una entrega o hicieron algo que no correspondía. O simplemente acudieron a la brujería, a la hechicería, al macumba, a la magia blanca, a la magia negra, al querer tomar a una persona porque se le iba y entonces por afecto fueron a una bruja y un brujo y clavaron alfileres, hicieron nudos, pactos con sangre de animales. No hay que dejarlo pasar. Yo les puedo asegurar que el Espíritu de Dios es mayor que todos esos espíritus, pero depende de nosotros, de cada uno de nosotros que queramos ser salvos. Si somos salvos, podemos ser sanos, y hay que ser salvos de esa atadura. Por lo tanto, debemos limpiarnos todo nuestro ser en la presencia del Señor, cubrirnos con la sangre de Cristo que tiene el poder para dejar fuera todo tipo de demonio. Pedir perdón por nuestros pecados y perdonar ante el Señor por los que me rechazaron y quitar todo juicio del Señor. Echar fuera todos los demonios de espíritu de temor, de celos, de envidia, lujuria, orgullo, luto, abandono, tristeza, cobardía, depresión, espíritu de falsa realidad, cortar con herencias de rechazo. Por eso, como les decía, esto es un tema global, general, por lo tanto voy a tratar de hacer una oración general, pero me gustaría que me sigas y repitas conmigo lo que vamos hablando sobre esta oración. Cerrá tus ojos, levantá la mano al cielo y decí conmigo: Padre mío y Señor mío, te ruego, Señor, que perdones mis pecados, que tu sangre preciosa que fue derramada en esa cruz para mi salvación sea mi fortaleza, para echar fuera a los demonios. Señor, te pido que me perdones si le he hecho mal alguno a alguien por mi actitud. Si lastimé a alguien, te pido que lo sanes. Y también te pido que tomes mi pedido, Señor. Perdono a los que me lastimaron, que me rechazaron y que me menospreciaron. Y en el nombre de Jesús, echo fuera el espíritu de temor, de celos, de envidia, lujuria, orgullo, luto, abandono, tristeza, cobardía, depresión, espíritu de falsa realidad. Corto con la herencia de rechazo. Que se rompan las cadenas que me tuvieron atado o atada. Que se pudran los yugos que me tuvieron atado al yugo desigual. Señor, declaro en este momento que soy una persona libre de todo tipo de atadura, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
varón, mujer, espero que esto haya sido de bendición y que te haya abierto los ojos, que se te hayan caído los velos y que puedas empezar a ser libre de esta atadura, que parece que no fuera, pero que es, porque cuando, te vuelvo a repetir, las cosas no te salen bien, cuando no querés hablar con Dios, cuando no querés escuchar a tu hermano, a tu hermana, cuando no querés escuchar a tus pastores, o los pastores no quieren escuchar a sus ovejas, a sus grey, o cuando los líderes, algo se está llevando por dentro. No es el título que nos salva, sino es la comunión con Dios la que nos une a Él y nos sana y nos salva. Espero que hayas hecho una reflexión sobre esto y espero que lo hayas tomado. Ya sabes, al final de aquí vas a poder estar hablando, mandando mensajes, escuchándome por WhatsApp si es necesario, enviarme un correo al ministerio estodoporamor@gmail.com. Si es una mujer y quiere hablar con otra mujer, tenés el teléfono de mi esposa que sale en el cartel posterior. Y no quedes con la intriga, no te quedes con la intriga. Hay que ser sano, hay que ser salvo para ser libre de todo esto que está pasando. Escribinos, hablanos, llamanos, todo lo que quieras hacer. Tenés un correo, tenés un WhatsApp que te dejamos, tenés nuestro nombre, lo que necesites. Te prometo que va a ser confidencial entre Dios, tú y yo, o mi señora y tú. Suscríbete, no te olvides que cada vez que salga una nueva, te va a estar avisando y no lo vas a perder, lo vas a poder levantar cuando estés con tiempo para poder escucharlo. Te bendigo en el nombre bendito de Jesús y te doy gracias porque decidiste escuchar para tener una salvación de este tema. Para la gloria de mi Padre, nuestro Señor. Amén.